Hola, hola. Bueno, pues la primera competición astronómica de posición ha zarpado, ¿eh? Los barcos que participan en esta travesía de Cádiz a Lanzarote, pues ya han salido de Cádiz con rumbo a Lanzarote. Lo que pasa es que, en función de la meteo, entiendo que han decidido navegar primero hacia el oeste, más o menos hacia el sur del Cabo San Vicente, para después, a partir de ahí, dar rumbo directo a Lanzarote, ¿eh? Esa es la teoría y creo que es lo que están haciendo en la práctica, ¿eh? Y a raíz de eso, y una charla que he tenido ahí con José Ángel, pues se nos ha ocurrido hablar un poquito de las cosas de la meteorología, ¿eh? Entonces ya tenemos la travesía en marcha, tenemos la ruta fijada, y entonces vamos a ver un poquito cómo la meteorología va a afectar a nuestras navegaciones, los marinos. Pues bueno, estamos afectados por la mar, y esa mar está afectada por el viento. El viento es el que levanta las olas, y entonces vamos a hablar de las borrascas. Las borrascas son las que de alguna forma esto ponen la música a cuyo ritmo nosotros bailamos, son zonas de bajas presiones, entonces vamos a definir un poquito lo que son las borrascas. Son bajas presiones. Presión es el peso de la atmósfera, y la presión media es 1013 milibares, o sea, de 1013 milibares para abajo tenemos una zona de borrasca. Esto además es una zona de inestabilidad. Inestabilidad suena mal, Inestabilidad produce movimiento de masas de aire que suben y bajan, y entonces al subir se enfrían, al enfriarse se saturan y se condensan y se saturan, y eso da lugar a fenómenos meteorológicos, como son viento, como son lluvia, como son chubascos, y eso afecta a la navegación, Entonces bajas presiones, inestabilidad, eso va asociado a mal tiempo. Y el mal tiempo pues es viento, y el viento pues bueno, pues levanta mar. O sea que aquí todo va un poco en cadena, y esas borrascas, pero fácil. Vamos a tratar de hacer las cosas, esto no demasiado técnicas, pero sí más o menos prácticas, pero fácil. Entonces vamos a ver en principio dónde se forman esas borrascas, Entonces en la mitad del Atlántico, más o menos a unas latitudes en las cuales se separan de alguna forma el frío del calor, y eso se llama el frente polar. Tenemos por arriba de esto tenemos frío y por abajo tenemos calor, y entonces aquí se establece pues bueno, pues una raya de separación, y eso se llama frente polar. Entonces, este frente polar se nos dobla, por efecto de los vientos que se generan en esa zona, unos empujan para abajo, otros empujan hacia arriba. La cosa es que se nos dobla ese frente polar, ¿sí? Y este es el nacimiento de una borrasca. Por aquí hace calor, por aquí hace frío, y por aquí hace frío, y ha nacido una borrasca, una zona de bajas presiones, en las cuales pues bueno, pues ya tenemos aquí una zona por aquí, otra zona por aquí, y el calorcito que está en medio, Yo le llamo a esto el bocadillo, un bocadillo de tortilla recién hecho que está calentita, O sea que una borrasca es una masa de aire cálido, esa es la tortilla calentita, atrapada entre dos masas de aire frío, y a partir de aquí pues esta borrasca se empieza a mover, Este frente que está por delante se llama un frente cálido, y este frente que está por detrás se llama un frente frío, El cálido tiene redondelitos y el frío tiene puntitas, Lo que pasa es que el frío corre más que el caliente, El frente frío corre más que el caliente, y entonces esto hace que esto se nos vaya apretando, porque este, como corre más que el otro, pues bueno, pues poco a poco se va apretando, hasta que coge su plena forma. Y como el frente frío sigue corriendo más que el otro, llega un momento que le alcanza al otro, que se le pone encima, se le sube a la chepa, y en ese momento la borrasca muere, y eso se llama oclusión. O sea que esto nace, crece, está en plena forma, y al final pues esta borrasca se forma aquí, así, una oclusión, y pues ya cuando se adentra por Europa, pues muere. Entonces estas son un poco las fases, El nacimiento, en el cual una masa de aire cálido queda atrapada entre dos masas de aire frío,
el pleno desarrollo. Aquí está la borrasca, estas son las isóbaras, líneas que unen puntos de la misma profundidad, de la misma presión, isobáticas, olas de misma profundidad. Y entonces aquí tenemos tres sectores. Un sector que es, vamos a llamarle 1, que está delante del frente cálido, 2, que está en el sector cálido, y 3, este es el frente frío, y aquí estaríamos detrás del frente frío. Entonces vamos a ver cuál es el régimen de vientos en el punto 1, en el punto 2 y en el punto 3. Es lo mismo que nosotros con nuestro barquito, estando la borrasca quieta, nos metamos y pasemos de 1 a 2 a 3, que nosotros estemos quietos y la borrasca que se desplaza, más o menos en la dirección esta del viento, en el sector frío, en el sector cálido, perdón, que nos pase por encima. Entonces es lo mismo que o nosotros nos metemos o nos quedamos quietos y ella nos pasa por encima. Y entonces lo que vamos a estudiar es el régimen de vientos según estemos en 1, en 2 o en 3. Vamos a ver. Vamos a dibujar otra borrasca. Borrasca de libro le llamo yo a esta. Borrasca de libro es la borrasca perfecta, ¿sí? La borrasca es una zona de bajas presiones en la cual se caracteriza porque las isóbaras, estas curvas que unen puntos de la misma presión, están más juntas. Cuando están muy juntas hay más viento. No es lo mismo, bueno, no es lo mismo. Estos dos isóbaras separadas así, por ellas pasan 4 milibares, es decir que la diferencia entre esta isóbara, vamos a ponerle que tiene esto, a ver, esto 1012, 1008, 1004, bueno, pues vamos a poner que tiene aquí 1004 milibares y aquí tiene 1000, ¿sí? Esto, si hay dos isóbaras que están así, por aquí también pasan 4 milibares. Es decir, que la diferencia entre la presión de esta raya y esta raya es 4. Esté estrecha o esté ancha, es 4 milibares. Lo que pasa es que cuando las isóbaras están separadas, el viento tiene poca velocidad, poca fuerza, y cuando están muy juntas tiene mucho viento, mucha fuerza, lo cual genera olas. Por eso las borrascas las asociamos a isóbaras pegaditas. Los tubitos están estrechitos y cuando la manguera es estrecha, el agua va a toda presión. Y cuando la manguera es ancha, 4 litros, pues casi caen como si fuese nada. Es decir, que cuando las isóbaras están muy separadas, aunque su diferencia de presión siempre es 4 milibares, hay poco viento, y cuando están muy juntas hay mucho viento. Entonces las borrascas van asociadas a isóbaras muy juntas, lo cual es sinónimo de mucho viento, lo cual levanta muchas olas. Y esa es un poco la secuencia. El anticiclón va asociado a estabilidad, a isóbaras muy separadas y a poco viento, tiempo estable, buen tiempo. En cambio la borrasca pues es la puñetera, y es la que vamos a estudiar con más detenimiento. En una borrasca, a raíz de un comentario que hacía ayer Roberto, pues se nos ha ocurrido hablar hoy de esto. Y entonces Roberto dice que el viento gira en sentido contrario a las agujas del reloj. En una borrasca, entonces, el sentido es así, inverso, contrario a las agujas del reloj. Y forma un ángulo de 30 grados con las isóbaras, más o menos, así lo dice la teoría. Entonces, si ponemos aquí un transportador, pues esto sería más o menos 30 grados. Entonces, pues gira así, aquí pues gira así, siempre hacia adentro, el viento siempre hacia adentro, el viento siempre hacia adentro, y sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Entendido? Esto es una borrasca, o sea que entonces vosotros veis aquí en qué zona geográfica estáis con respecto a una borrasca, y hacéis así con el dedo y ya sabéis que el viento gira así, y que además en función de estas rayas que se llaman isóbaras, pues siempre hace una guiñada hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Y claro, si estás justo en el centro de la borrasca, pues resulta que aquí se forma pues como un remolino, porque todo el viento converge en este, como si fuese esto un lavabo, y este sería el sumidero del lavabo. Es decir, que si te pasa la borrasca por encima, es como si estás en medio de, pues eso,
ya me entendéis, en medio de ese remolino. Entonces no es lo mismo que te pase la borrasca por Inglaterra que te pase la borrasca por encima de tu casa, porque el remolino de Inglaterra pues a ti te afecta un poco, pero el que te pasa por tu casa ese te afecta en tus propias carnes. Entonces no es lo mismo que la borrasca, si esto es la península, nos pase por aquí, que si esto es la península, nos pase por aquí arriba. Entonces, por eso, en invierno, el frente polar se viene hacia abajo y las borrascas nos pasan más por encima de la península. En cambio, en verano, el frente polar se va más arriba, porque hace más calor y entonces las borrascas nacen muy al norte y pasan todas por Inglaterra. Entonces, esa es la diferencia, que en invierno, como el frente polar viene más abajo, se nos acerca el frío, las borrascas nacen más abajo, más al sur, con lo cual nos pasan más o tienen más posibilidades de que pasen por encima de nuestra península, y entonces pues en invierno pues tenemos peor tiempo porque esas borrascas al nacer más al sur pues nos pasan por encima de la península. En cambio en verano pasan por el norte de Europa y tenemos mejor tiempo nosotros, o sea que es importante cómo afectan bueno, pues en el tiempo meteorológico. Entonces, vamos a ir a las conclusiones que hemos sacado de esto. Que dentro de una borrasca, el viento gira así, sentido antihorario. Perdón, estos son consecuencias de la borrasca, y de la gripe, y del catarro, y de cosas de esas. Ahora lo que quiero que veáis es cómo rola el viento metidos en una borrasca según si estemos en el punto 1, en el punto 2 o en el punto 3. Una cosa es cómo gira el viento en una borrasca y otra cosa es nosotros en un barco, cómo rola el viento en función de nuestra posición con respecto a esa borrasca. ¿Sí? Entonces, vamos a estudiar en el punto 1, en el punto 2 y en el punto 3. Y la verdad es que es muy fácil estudiar esto. Nos ponemos aquí nuestro barquito en el punto 1, y entonces, ¿qué régimen de viento tenemos en el punto 1? Pues el viento en el punto 1 es de dirección, vamos a ponerle, el viento es de donde viene, es de dirección más o menos hacia el sudeste. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Aquí el viento, pues más o menos es de esta dirección. El viento es de donde viene, un viento del norte viene del norte y un viento del sur viene del sur. Entonces, en esta zona el viento es de régimen sudeste, su dirección es sudeste. Si estamos en la posición 2, el viento viene así, y esto sería un viento de dirección sudoeste. Ya veis cómo cambia el estar antes del frente cálido. Este es el frente cálido, detrás de este frente cálido tenemos calor, y este es el frente frío, detrás del frente frío tenemos frío. Entonces decíamos que esta era la zona de calor, por delante del frente cálido pues hace frío, y por detrás también hace frío, y en la mitad ahí es donde tenemos esa masa de aire cálido atrapada entre los dos frentes, pues es donde está el calorcito, y entonces aquí el régimen de vientos en la posición 1 es del sudeste, en la posición 2 es del sudoeste y en la posición 3 el viento es del noroeste. Y entonces, ¿cómo rola el viento en una borrasca? Rolar es cómo va cambiando sucesivamente la dirección del viento. Si primero es del sudeste, luego es del sudoeste y luego es del noroeste, entonces vamos a poner así la rosa de los vientos, primero es así, luego es así y al final es así, el viento rola a la derecha, o sea que nosotros en nuestro barco, Paula y Diego y Paula y Roberto y Alex, y el resto de la tripulación que va navegando en esos barcos, si les afecta una borrasca en la zona del Golfo de Cádiz, ahí al sur de San Vicente, pues primero tendrán vientos de componente, y estoy hablando ahora más hipotéticamente, aunque algo de esto les va a pasar a ellos,
primero el viento sería del sudeste, luego sería del sudoeste y luego rolaría al noroeste, ¿eh? Entonces, una vez de que ellos estén en esta posición, que el viento rola al noroeste, pues estarán en una situación favorable, que para con vientos de popa navegar mejor, pues con mejor mar, y con vientos más favorables, y con las corrientes, esas que comentábamos, la corriente de Canarias, por un lado, y por otro lado, pues bueno, pues estos vientos de componente norte que les van a ayudar a navegar, y a llegar a su destino de Lanzarote. Bueno, pues esto ha sido una charla sobre las borrascas, hablando en términos generales sobre dónde se forman en ese frente polar, que lógicamente en invierno ese frente polar está más al sur y en verano está más arriba, ahí es donde nacen las borrascas, que son perturbaciones, que son las que realmente nos van a traer esos temporales. Las de invierno pues son más profundas, son más fuertes, son más concentradas, como el tomate, más concentrado, las isóbaras más juntas, más viento, con más zona de influencia, y eso se llama fetch, porque la altura de las olas depende, y con esto termino, de tres factores. Primero, la fuerza del viento. Fuerza y velocidad son parecidas, pero no son iguales. Cuanto más viento, más olas levantas. El segundo factor es la persistencia. Persistencia es el número de horas que está actuando un viento. Entonces, una racha de viento, pues bueno, pues es una racha, pero no levanta olas de 4 metros. ¿Por qué? Porque no es trabajador, no ha estado soplando un día, 2 días, 3 días. Y eso se llama persistencia, aunque el trabajar se llama perseverancia. Persistencia, cuanto más tiempo actúe ese viento, pues levantará más mar. Y el tercer factor, que es fundamental, que es el fetch. El fetch es la zona, es decir, que un viento de una borrasca que está por aquí, y estos son sus vientos, cuanto más sitio tenga desde donde nace el viento hasta donde estemos nosotros, este viento de misma dirección e intensidad, cuanto más fetch, esto se llama fetch, y esto hace que con los vientos con mucho fetch generen muchas olas y mucha altura de ola, y esas olas en forma de mar tendida, mar de fondo, son las que llegan a nuestras costas en invierno, y son las que causan desgracias como la de estos días, en el que 2 personas que estaban sacándose unas fotos para pasar una tarde pues estupenda en Mutriku, pues se les ha complicado, porque en esa secuencia de olas pues llegan las 3 Marías, que son secuencias, pues son las que están esperando los surfistas, esas series en las que hay una grande, otra más grande, y siempre hay alguien que es más grande que los demás. Eso hace que la mar, estando bastante tranquila, dentro de sus límites, de repente, pues lleguen unas olas mucho mayores, con mucha más fuerza, con mucha más velocidad, que nos llevan por delante. Esta es la mar, y bueno, pues la lección de todo esto es que la respetemos siempre, y que tengamos unas nociones de meteorología. Pues esta ha sido la borrasca, así es, y así os la he contado. Un comentario, por favor, me gusta, no me gusta, preguntar algo, sobre todo, interesaros por aquellas cosas que pueden afectar a vuestra navegación, y que un buen día, que se preveía bueno, aunque no hemos mirado la previsión para este día, se nos complique. Por eso la meteorología, la previsión, entrar en AEMET, oír los partes, mirar en los puertos deportivos, las previsiones para el día, de 3 en 3 horas, para ese día, o si la navegación va a ser más larga, pues para un par de días, es fundamental para los marinos. Entonces, siempre precaución y respetar a la mar. Bueno, pues estas han sido las borrascas, y como os he dicho, así son y así os las he contado. Cambio y corto.